vamos a escuchar también otras dos declaraciones que me parece que quedan en la historia y vamos a hablar de este tema y de otros temas con el fiscal Germán Moldes. No fantaseen más, no hay cláusulas secretas, ni ningún interés espurio, como me será fácil demostrar, frente a las acusaciones que gratuitamente lanzaron por sus medios amigos y que espero hoy repitan en este recinto. Por parte de Alberto Nisman, de llamar a indagatoria a la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y también a Andrés Larroque y otros. Se trata de una decisión cuyas adjetivaciones podrían ser las siguientes: decisión disparatada, absurda, ilógica, irracional, ridícula y violatoria de artículos esenciales de la Constitución Nacional. Ya está, ahora venimos. Fiscal Moldes, gracias por estar con nosotros. No, ahí estábamos viendo cuando Timerman defendió el tratado con Irán en el Congreso y después cómo lo defendió Capitanich, que en ese momento era jefe de gabinete. Todo esto tiene que ver con la muerte de Nisman. Hemos hablado con usted. No hay duda alguna, ya no lo decimos nosotros, ya no lo digo yo, no lo dice usted, ni lo dice Ceferino. La Corte lo dice. La Corte. La Corte dijo que no se puede escindir la muerte de Nisman, cualquiera haya sido el mecanismo de su producción, de su actividad como funcionario judicial y su actividad como funcionario federal. Y su actividad como funcionario federal fue la erradicación de la denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner y este señor Timerman que ustedes acaban de mostrar en este avance de la televisión. De manera tal que de lo que ya no podemos dudar, porque tardamos 1 año y 8 meses para que la Corte se pronunciara en eso, a través de maniobras de dilación, de gambetitas cortas, y entonces finalmente logramos que la Corte asignara la competencia federal a la investigación de la muerte de Nisman. Lo que todavía no logramos es que lo que causó esa muerte, que es su denuncia, sea abierta y comience a ser investigada. Ahora, ¿por qué esto, no? ¿Por qué causa tanto terror que alguien hurgue en ese tratado? ¿Por qué? ¿Por qué será? Y no lo sabemos, porque no nos dejan ni levantar la tapa del libro, así que ¿cómo podemos saber? Pero se ponen muy nerviosos los muy nerviosos. No, o sea, realmente yo me doy cuenta de una cosa. Cuando en el juego del tablero alguno se sitúa en posición de patear el penal o de cantar el jaque a la reina, empiezan a llover cualquier clase de proyectiles. Claro, y más sobre este caso. Debe ser lo que usted dijo, el tema del presunto delito de traición a la patria o algo así. Miren, yo no sé cuál es el delito. Yo simplemente aporté una posible calificación alternativa a la que había imaginado Nisman, que la verdad que el pobre mucho tiempo de pulir y mejorar el trabajo que había hecho no le dieron, porque a los 4 días de hacer la denuncia se nos fue, por decirlo de alguna manera impersonal. Pero esa conducta puede ser encuadrada en el prisma de diversas figuras del Código Penal. Nisman la imaginó como encubrimiento del atentado a la AMIA, que es el más sangriento hecho de terrorismo que sufrió este país. Yo digo que sí, que puede ser, es más, reforcé esa postura, pero imaginé que también era posible que se tratase de una omisión de perseguir y de reprimir a los delincuentes y también del delito de traición a la patria. Ahora se volvió a pronunciar la Cámara Federal, la Sala Primera, o sea, todo está saliendo conforme lo previsto. Es decir, las mismas figuras, los mismos intereses, los mismos conflictos, las mismas personas, es difícil que no se repita toda esta tragicomedia del año pasado. Pero la diferencia ahora es la existencia de las querellas. Yo estoy peinando finalmente el recurso de casación, que ya les digo aquí, que sí voy a interponer, y también les puedo confirmar que en eso está la DAIA, en su papel de parte querellante, que hasta ahora no se le ha permitido asumir, porque ese es el otro temor. Ese es el otro temor. Esa es la pregunta que le queríamos hacer. Y hacer. porque es sencillo, claro. Es decir, el recurso de casación que yo interponga puede ser desarticulado por el fiscal militante de justicia legítima Javier de Luca. El recurso de casación que interponga el querellante, o sea, la DAIA, no pasa por ese filtro.
camina por un camino paralelo, entonces a ese no lo pueden parar. Por eso se empeñan en decirle, no, usted no es parte. Pero hay jurisprudencia, tanto de todas las instancias de la casación también, que en esa figura del pretenso querellante, es decir, el que aspira a ser querellante y no lo dejan, también tiene el recurso y lo puede interponer. Ahora, ¿cómo puede ser, fiscal Moldes, posiblemente yo sea muy ingenua, ¿no?, que hombres de la justicia hayan resistido de mil maneras la posibilidad de investigar a un colega, Nisman, que murió como consecuencia de estar ejerciendo un cargo? Olvídese de la condición de colega, porque por ejemplo yo no puedo considerar que en esto haya tenido ningún ligamen personal, porque yo no conocía. Digo, la justicia resistiendo la investigación. No, bueno, pero la justicia, muchos de los que calificamos como hombres de la justicia en realidad no lo son, en realidad son militantes de la impunidad que fueron colocados allí en estos últimos 3 o 4 años con una misión, que es la de evitar que los que se fueron y robaron, y nadie puede negar ni discutir que robaron cantidades realmente inconcebibles de fondos del erario público, quizá también traicionaron y quizá también ordenaron alguna muerte. Pero no lo podemos saber. Lo único que sabemos hasta ahora es una montaña de causas en las cuales se investigan hechos de corrupción y esta que no podemos empezar a investigar. O sea, lo que usted está diciendo es que estas personas que están en la justicia fueron colocadas ahí para garantizar la impunidad. Esa es su misión. Y por eso decía que hay que desratizar el Poder pero Judicial. Hoy me he reído muchísimo, porque un colega de ustedes me llamó y me dijo, le hicieron caso. ¿Cómo me hicieron caso? Sí, desratizaron Comodoro Pi, porque parece que apareció una rata en el sótano y la gente de la Cámara de Casación, que es la que ejerce la superintendencia, pidió que venga la empresa desratizadora y fumigadora, así que me han cargado con eso toda la tarde, ¿no? Pero de esas no hablaba yo. Pero no solo en el sótano. Lo suyo fue una metáfora distinta, digamos. Usted hablaba de otras ratas. Sí. Otras ratas. Bueno, al que le quepa el sayo, ¿vio? O sea, no, el que se ofende. Ahora, hablando del tema, pero sin que tenga nada que ver, vio que hubo una polémica sobre el juez Rafecas. Pues vamos a descender hacia abajo, digamos, ¿no? Estábamos en un nivel de la justicia, ahora vamos a la primera. En ese sentido, digo. Yo hablo muchísimo de la resolución de Rafecas en mi recurso de casación. Sí, dice que mi actuación en el caso Nisman es irreprochable, no hay ni habrá hipótesis de delito en la denuncia de Nisman. Ajá. Es lo que él dijo. Y yo también he escuchado que no podían abrir la denuncia porque la denuncia no estaba sustentada con pruebas. Y las denuncias no traen las pruebas las traen las investigaciones. La denuncia lo que trae es una hipótesis, y cuando la hipótesis es verosímil, lo que hay que hacer es investigarla. Porque estos son los mismos jueces que cuando reciben una denuncia anónima con una fotocopia de un recorte de diario, inician una investigación porque dicen que estoy anoticiado de una conducta criminal. Pero esta que tenía 200 hojas, horas de grabación, 46 medidas de prueba pedidas por Policita, que por otra parte Rafecas, haciendo uso de sus superpoderes, pudo leer, entender y evaluar en 24 horas, esta no se puede abrir. Hay alguien que no permite que su actuación en esto que tiene que ver, olvidémonos de Nisman por un ratito, concentrémonos en el tratado con Irán. Claro. ¿Por qué no podemos saber cuáles fueron las condiciones, las razones y los motivos? Porque acabamos de escuchar a García Moritán, que fue el vicecanciller de la Cancillería que firmó ese tratado. Y dijo claramente que los hechos denunciados por Nisman son verídicos. Dijo que el objetivo del tratado era procurar la impunidad de los indicados por la voladura de la AMIA. Tampoco lo dije yo. Lo dijo el vicecanciller de la Cancillería que firmó ese tratado. ¿Por qué no podemos saber cuáles son los delitos que surgen de todo ese entramado? ¿Cuál de todos esos entretelones fue el que le costó la vida a Nisman? Sí, porque además, desde afuera, desde una perspectiva casi de sentido común, firmar un tratado de esta envergadura en una semana y presionar a todo el mundo que había que sacarlo urgente, eso ya lo hacía sospechoso. Bueno, presionar a todo el mundo no lo hacía sospechoso porque permanentemente presionaban a todo el mundo y los legisladores tenían una fidelidad canina absolutamente envidiable, porque donde se les daban una orden de que votaran y convirtieran en ley algo, lo hacían inmediatamente. Un reflejo de Pablo. Absolutamente. Pero lo que sí
es curioso es precisamente lo que señala García Moritán, es que la dirección de la política exterior argentina iba para un lado y de repente es media vuelta y volvemos para atrás e invertimos todo lo hecho después de que la propia expresidenta había ido a la Asamblea de la ONU a decir que Irán era un Estado terrorista y que este mismo Timerman, en la reunión con Hillary Clinton, secretaria de Estado, dijo que la responsabilidad del atentado debía cargarse en las espaldas de Irán. Ahora, de pronto hubo una transformación mágica, inexplicable, un giro copernicano. ¿No podremos averiguar un poquito por qué? ¿Y de quién depende que lo podamos saber? Porque esto... Y dependía primero de Rafecas, después de Freire y Ballesteros. Ahora casi ni le quiero nombrar a De Luca, porque, digamos, es muy fácil adivinar qué es lo que va a hacer. Y de la Cámara, de la Sala de Casación que va a intervenir. Esa sala la preside Ana Figueroa, que también pertenece al mismo colectivo de Justicia Legítima, que está allí para cumplir una misión. ¿Y quién más la integra esa sala? Borinsky y Hornos. 2-1. No lo sé. Ah, no lo sabes. No lo sé, no trabajo ahí. O sea, Pero después hay otra estoy instancia. en otro piso. Puede llegar a la corte. A través de la De querella, la sí puede. O sea que hay una ventana. Sí, sí. Hay una ventana importante. No es que haya una ventana importante, perdónenme. Digo, Sí. yo no tengo ninguna duda de que finalmente la causa se va a abrir y se va a investigar. Esta situación antinatural no puede ser eterna. Pero la estrategia es tirar la bocha para adelante, Sí. o sea, hacer que pase el tiempo, porque la indignación social se apuesta a que vaya cediendo. Es decir, es simplemente... Pero eso no parece estrategia ser de así, demora. ¿no? Sí. Por el momento no. Por el momento no. Fiscal, como siempre, un placer tenerlo con El nosotros. placer ha sido mío, muchas gracias. Bueno, nos quedamos sin la sección Insight. Pero vale la pena. La dejamos para la próxima semana. Para la próxima. Hasta la próxima semana. Gracias. Gracias.